Agradecemos entonces a Esteban, a Andrés, a Ronnie y a Tatiana que nos iluminaron y nos dieron varias líneas para seguir conversando sobre esta temática y invitamos entonces en este momento a que por favor nos acompañen Dane Belmont de la Fundación GAT, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo, Ángela Rodríguez de NIMT y Diego Moravelo del Fondo Multidonante de Naciones Unidas, quienes compartirán con nosotros, quienes estarán conversando alrededor de la participación y diversidad en periodos electorales, un elemento clave en la consolidación de la paz. Mientras que nuestros ponentes toman el escenario que queda para ustedes, les recordamos que tenemos en la sala verde, justo cruzando el pasillo, el hall que tenemos al frente, nuestra sala de talleres. Y en este momento empieza un taller súper interesante también sobre seguridad de datos, así que todos súper invitados también a participar en él. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todas, todes y todos. Y entrando en materia y de una vez a lo que vinimos, las asociaciones LGBTIQ+, en todo el mundo han llevado a cabo campañas de incidencia en diferentes etapas del ciclo electoral para influir en esas decisiones políticas que se toman y en esas políticas públicas de las que pueden llegar a ser afectadas, ¿no? En algunos países, estos grupos de la sociedad civil se acercan a los partidos políticos y a los candidatos antes de las elecciones buscando poner en la agenda efectivamente la política LGBTIQ+. A través de esfuerzos de incidencia global también se busca que haya un proceso de pedagogía para que las personas de los distintos sectores también tengan presente las políticas públicas de los sectores LGBT y apoyar su compromiso cívico y su participación ciudadana. De acuerdo con la Declaración de Montreal, los derechos humanos LGBTIQ+ deben integrarse en los debates mundiales sobre temas sociales y políticos. Ese sería el ideal. Por otro lado, en Colombia, y hablando específicamente de este país, tenemos la alerta temprana número 030 de 2023. También menciona los riesgos que deben enfrentar las personas LGBTIQ+ de cara a las elecciones regionales, ya que los hechos de violencia han permeado los escenarios de participación y representación política de esta población. Y no hay que dejar de hablar de los casos concretos. Y hay que nombrar a Taliana Gómez de Oliveros, una mujer trans con trayectoria política en Santa Marta y candidata al Consejo, que ha sido amenazada de muerte. O el caso de Aleska Montoya, mujer trans candidata al Consejo también de Sabaneta en Antioquia, quien ha sido víctima de ataques directos y de odio hacia su campaña política. Y es que, como bien lo dice un informe de la MOE, la LGBT-fobia se materializa a través de múltiples comportamientos, entre esos las expresiones discriminatorias. El problema de la presencia de estas expresiones en el debate público y privado consiste en que son factores considerables que desincentivan la participación política y ciudadana de las personas LGBT. Promueve el odio y los prejuicios, e incluso en el debate político y electoral estos comportamientos se pueden traducir en el retroceso de derechos. Si a esto le sumamos el uso adecuado o inadecuado de la tecnología, pues tendremos puntos a favor y en contra. Sin embargo, y gracias al mapeo de organizaciones como Caribe Afirmativo, se conoce que ya son 117 las candidaturas que hay en el país donde personas LGBTIQ+ están participando. Pero si hacemos la traducción con pares que nos acaba de decir que son más de 120.000 candidaturas en el país, estamos hablando del menos del 1%. Yo presento aquí a mis panelistas, quiero darle la bienvenida a Dani, ella es directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, Fundación GAT, a Wilson, él es politólogo y doctor en filosofía y director de Caribe Afirmativo, y a Ángela, es la directora ejecutiva para Colombia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Y ahora sí, porque los protagonistas son ellos y no yo, quiero empezar con Wilson. Para hablar de este tema necesitamos tener primero una imagen. ¿Cuál es ese diagnóstico actual sobre la inclusión y la diversidad en las elecciones? Gracias, Diego, Ángela y Dane. Gracias a las personas que están aquí en Barranquilla. Es muy raro hablar de democracia en Barranquilla, pero muy necesario. Y por supuesto a la gente que nos sigue en las redes sociales. 3 antecedentes. El primero, el movimiento LGBTIQ+,
es un movimiento que históricamente estaba fuera del plano electoral, tanto de quien piensa la política como del mismo movimiento. Quienes somos más mayores del movimiento LGBTIQ+, sufríamos mucho la noche de la ley seca porque no entendíamos que era una preparación para el día electoral, sino cierta restricción al uso del espacio público. El segundo antecedente es que cuando el movimiento decide entender la participación política, lo hace como resultado al desengaño y desencanto que los políticos históricamente han manifestado al hacer un uso indebido de las agendas LGBTIQ+. Llamo uso indebido porque solamente, como hacen con todos los grupos poblacionales, rastreaban votos, pero no asumían compromisos con nuestros derechos. Y el tercer antecedente es que hoy por hoy, en un país como el nuestro, Colombia, la participación política está siendo el escenario de articulación del movimiento LGBT. Dicho esto, la foto que me pides que tome, pues la he tomado con mis compañeras y compañeros de Caribe Afirmativo y con alianzas que tenemos con el NIM, entre otras organizaciones, y con GAD también, y está compuesta esta foto de 6 factores. El primer factor es que desde el año 1998 en Colombia empiezan a aparecer personas abiertamente LGBT que deciden proponerse a cargos de elección popular. Y 2 datos claves: las primeras candidaturas no fueron bogotanas, fue una candidatura en Villavicencio y otra en Popayán, y fueron candidaturas de mujeres trans y no de hombres gays. La segunda característica que hemos identificado es que a partir del año 2007, que es la campaña política en la cual gana por primera vez un candidato abiertamente LGBT, que fue un hombre gay, que es elegido edil de Chapinero en Bogotá, llamado Sebastián Romero, que desafortunadamente ya está muerto, el movimiento LGBT empieza una discusión horizontal con los partidos políticos, con todos los partidos políticos, siendo más fructífera la discusión en los partidos de izquierda y centro-izquierda y centro-centro, pero también se dio con partidos de derecha. En este país, por ejemplo, existe un movimiento LGBT dentro del Partido Verde, existe un movimiento LGBT dentro del Polo Democrático Alternativo, pero también dentro del Partido Conservador. Tiene un nombre muy divertido que se llama Azul Clarito. El tercer escenario de la fotografía que me pides que tome tiene que ver con lo que ha significado después del 99 hasta acá la participación política de las personas LGBT que medimos desde la estrategia Voto por la Igualdad, que les invitamos a buscar en Google. Es una página web que compartimos con NIN y otros aliados y aliadas, donde le contamos a la opinión pública cómo están las personas LGBT en participación política. Y ahí decir rápidamente, tal como tú lo indicabas, en estas elecciones tenemos 117 candidaturas abiertamente LGBT, sé que es menos del 1%, pero para nosotras es muy significativo porque hace 4 años teníamos solo 70 candidaturas abiertamente LGBT, es decir, las estamos doblando y esperamos efectivamente que sean candidaturas que ganen. Pero en segundo lugar, la página Voto por la Igualdad tomó una fotografía que justo la revelamos ayer, de qué dicen los programas de gobierno de los candidatos y candidatas a las alcaldías y gobernaciones en materia de derechos LGBT. Y la fotografía es desastrosa, porque está mostrando que hoy en 2023 hay menos propuestas de las candidaturas a las alcaldías y gobernaciones de derechos LGBT que hace 4 años, y lo peor es que candidaturas históricas que según las opinadoras van a ganar las elecciones el 29 de octubre no están recogiendo los derechos de las personas LGBT, para la muestra la ciudad de Barranquilla. La cuarta dimensión de esta fotografía tiene que ver con que efectivamente las personas LGBT, si bien están llegando desde el año 99 a la política, han aprendido de la prueba-error a ganar las elecciones. Estamos haciendo unos ejercicios, tuvimos un taller muy bonito con NIN la semana pasada en Bogotá, y es que si bien hablamos con todas las candidaturas LGBT, sean del partido que sea, lo único que les exigimos es que tengan una visibilidad abiertamente LGBT, hemos aprendido de la prueba-error cómo ganar elecciones, cómo cuidar los votos, cómo hacer campaña, con 3 mensajes claves. No se gana por ser LGBT, no se gana por ser LGBT, no se gana con la agenda LGBT, se gana por tener una agenda de país y tener el país en la cabeza. En segundo lugar, el nicho electoral de los LGBT no es el movimiento LGBT, el nicho electoral tiene que ser precisamente la ciudadanía en su conjunto. Y con la tercera claridad, llegamos a un cargo de elección popular a transformar la democracia para el bienestar de toda la ciudadanía. Y la última dimensión de la fotografía que me pides tomar en esta mañana
tiene que ver con qué está pasando con las personas LGBT hoy en cargos de elección popular. Somos un país muy famoso, nos encanta ser los primeros, y en materia de participación política LGBT tenemos 3 primeras. La primera, tenemos la única alcaldesa de Ciudad Capital abiertamente lesbiana, que estoy hablando de la Ciudad Capital de Colombia. No estoy valorando si sea una buena o no alcaldesa, es la única hoy por hoy mujer abiertamente lesbiana, alcaldesa de una ciudad capital en el mundo mundial. El segundo asunto en el que somos el primer lugar es que somos en América Latina el primer país y el segundo en la región después de Estados Unidos que tiene una bancada más grande de congresistas LGBT. Tenemos 7 congresistas abiertamente LGBT en el Congreso de la República, 6 representantes a la Cámara, 1 senadora, y ellas se han juntado y han creado una bancada muy poderosa que se llama la bancada Arcoíris. Ya han presentado 2 proyectos de ley en el Congreso, de un éxito para mí muy significativo. Y la tercera primicia por la que tenemos un primer lugar en Colombia es que el Victory Institute, que es una organización aliada de los Estados Unidos, mide que las personas LGBT que en política han llegado a cargos de elección popular tienen un alto grado de desempeño. Y eso es muy importante para nosotras y nosotros, porque el tema no es solo ser candidatos, el tema es ganar, y al ganar poder demostrar que somos protagonistas en transformar la democracia. Dane, ¿cómo la tecnología propicia o no la participación de las personas no representadas o menos representadas, como las personas LGBT? Y cómo eso puede ser un proceso más de inclusión y de representatividad. Bueno, pues primero agradecerles a todas las personas también que se toman el tiempo, sobre todo para poder escuchar lo que realmente implica la participación política de las personas de los sectores sociales LGBT. Y, en segundo lugar, para poder hablar del uso de la tecnología también y principalmente las personas con experiencias de vida trans, pues tenemos que reconocer que han existido unas barreras históricas que han impedido que podamos acceder no solamente a la información, sino incluso al ejercicio pleno de la democracia. Esto, digamos, como que se traduce en temas como que las actualizaciones que tenemos que hacer las personas con experiencias de vida trans en nuestros documentos implican una serie de procesos que al momento de que nos pensamos cada 4 años elecciones o al momento de que tenemos que ir a votar las personas con experiencias de vida trans, no se había pensado el Estado toda esta serie de barreras que se traducían en esta imposibilidad de acceder al mismo derecho al voto. Esto, digamos, como que han estado hablando incluso en el panel anterior, ahorita que mencionaba, como que a las personas les pagan por comprar su voto, a las personas les pagan por su cédula, a las personas les pagan, las personas con experiencias de vida trans nos pueden pagar porque no podemos votar, ¿sí? O sea, principalmente es porque el sistema como está pensado genera demasiadas barreras para que realmente el reconocimiento de nuestro derecho a la identidad, que primero debería ser un reconocimiento a la identidad gratuito, pero no es así. En Colombia nos toca pagar a las personas con experiencias de vida trans para que podamos acceder a un derecho fundamental, que es este derecho a la identidad, y este costo va entre los 250.000 y los 600.000 pesos en el mejor de los casos. Y segundo, una serie de procesos que impiden que esta descentralización de la información pueda llegar al momento que vamos a acceder al derecho al voto o vamos a, por ejemplo, participar en candidaturas abiertamente, pues no lo podamos hacer con los nombres que nos representan. Y esto es una barrera que se sigue repitiendo hoy en día. Muchas de las candidaturas incluso que se presentaron, el dato que mencionaba Wilson, hay 30 candidaturas trans. La mayoría son de mujeres trans y de personas no binarias, pero cuando empezamos a mirar cómo es que se hacen también estas apuestas por poder visibilizar sus candidaturas o por poder visibilizar sus propuestas, pues una cosa es el nombre con el que tú te haces conocer y otra cosa es el nombre registrado allí en tu documento y el que va a aparecer en el tarjetón. Y esto como que también ha implicado tenernos que pensar la garantía del derecho a la democracia y el acceso a la democracia realmente y la garantía del derecho al voto para las personas trans de una manera que nos permita ubicar unas gafitas trans para poder identificar toda esta serie de barreras. Cuando hablábamos de la tecnología realmente, ¿qué papel estaba jugando allí? Yo creo que la información es uno de los más importantes y creo que el momento del protocolo del voto trans llegó en un punto tan importante que pese a la pandemia y todo lo malo que nos ocurrió en ello, nos volcó a la virtualidad y posibilitó que organizaciones trans de diferentes regiones estuviésemos muchísimo más conectadas. Entonces, cuando ocurrió todo este marco que fue la resolución 3480 del Consejo Nacional
electoral que posibilita, impulsa el protocolo del voto trans, que esto no fue que ellos se lo hayan inventado, esto realmente fue un proceso que se llevó entre Caridad Afirmativo, la MOE y el GAT para poder posicionar este tema, pues hizo que la información que tenía que ver con el seguimiento y la aplicación de este protocolo pues fuera mucho más acertada, cosa distinta que hubiese pasado si digamos, solamente hubiese salido la resolución y hubiese pasado como en algunas de las regiones que se han reportado en el último informe de la aplicación del protocolo de la MOE, y es que mencionan que no tienen ni idea de qué es ese protocolo, pese a que ya llevamos, con estas ya serían como la cuarta convocatoria que tenemos a votar desde que se empezó a implementar el protocolo del voto trans. Entonces allí digamos como que hay unos avances grandísimos cuando hablamos de tecnología, pero también hay un montón de barreras que tenemos que empezar a visibilizar, y es que literalmente las personas con experiencias de vida trans no hemos hecho parte tan activa de la democracia porque tenemos una sociedad que nos ha impedido reconocernos y que nos ha impedido además de todo acceder a estos mismos lugares. Gracias. Sí, efectivamente, de esas barreras que hablas, digamos, respondiendo también a esa pregunta, la tecnología puede traer cosas a favor y en contra, y en este caso vemos que está jugando en contra. Siguiendo con el tema, Ángela, ¿cómo estas iniciativas, como la inclusión y la representatividad en los periodos electorales, pueden, y vuelvo y repito siempre con la ambivalencia, puede apoyar o no la consolidación de la paz en Colombia? Bueno, eso lo podemos ver desde diferentes perspectivas, y la primera que tenemos que tener muy clara es que realmente en el núcleo de la democracia que tenemos en este momento está la representatividad, y cuando vamos a la realidad, Colombia no está representada hoy en los cargos formalmente electoralmente electos. De ahí surge precisamente un concepto que de alguna manera tú esbozabas, que era menos representados, que se puede decir subrepresentados, que se puede decir marginalizados, y que desde el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria últimamente lo estamos llamando con un nombre que puede ser muy fuerte, y es estructuralmente excluidos. Y estructuralmente excluidos porque las reglas de juego existentes no dejan que ciertas poblaciones, sobre todo en un país tan diverso como Colombia, hagan parte de la democracia formal. La tecnología y las herramientas digitales hacen una parte fundamental de la innovación, y nosotros lo hemos vivido porque buena parte de nuestro trabajo en Colombia tiene que ver con promover escenarios de formación en valores democráticos. Hacemos muchas escuelas, estoy muy contenta además porque me he encontrado con varias personas que son escuelas para diferentes cosas. Empezamos con escuelas para candidaturas y luego nos dimos cuenta, vea, de pronto la política no solamente va por lo electoral, hay gente, sobre todo por ejemplo en territorios muy afectados por el conflicto, como el caso del Caribe, el tejido social se reconstruye desde lo comunitario, y ahí también hay una política en el sentido en que hay una preocupación por lo público y por la construcción de valor público. Entonces dijimos, vamos a apostarle a otras formas de vivir esa democracia, un poco lo que hablábamos con la transparencia antes, vamos a invertirle a esa democracia y a esa construcción de paz muy cotidiana, pues porque una cosa es la perspectiva que nos da, por ejemplo, la firma del acuerdo final entre el gobierno nacional y el entonces grupo de las FARC, pero otra cosa es gente que ha tenido que convivir en su vida con el líder paramilitar que le asesinó la hermana, le violó a la prima, sigue viviendo en el municipio y es el jefe del que le cobra la vacuna, que además sospecha de que él es guerrillero o informante. Y todos los días ve pasar al ejército. En Colombia existen territorios así, y existe gente cuya cotidianidad se desarrolla en esas dinámicas. Y para no ponerlo en términos, digamos, tan violentos, también tenemos la pugnacidad constante entre la ciudadanía y las autoridades, las personas que hacen parte, digamos, de los estamentos públicos. Muchas veces la gente, incluso en Bogotá, ve al delegado de la alcaldía, al representante del Ministerio del Interior, como el enemigo, el que viene a interpelarlo o el que no le da. Entonces, nuestra innovación, digamos, en construcción de paz tiene dos líneas que yo siento al final que nos han llevado a descubrir nuevos caminos, tal vez muy efectivos precisamente para esa construcción de paz y esa inclusión efectiva cotidiana. Y una tiene que ver con la innovación en lo cotidiano. ¿Cómo desarrollamos nuevas formas de diálogo y encuentro en las comunidades para que el valor público se construya de manera conjunta? Y tenemos un ejemplo maravilloso precisamente en la costa, particularmente en Córdoba, Cesar y Guajira, en términos de autoprotección de liderazgos sociales.
Trabajábamos con líderes sociales que nos decían, nos encanta la política, nos encantan las relaciones comunitarias, pero es que acá lo matan a uno. Y cuando vamos a la Unidad Nacional de Protección nos dan un toque, porque esa es la política que se crea desde Bogotá. Entonces nos inventamos una metodología que sienta a la gente en la mesa desde el comienzo. Representantes de los partidos políticos, representantes de la ciudadanía, no necesariamente organizada, porque de nuevo hay que reconstruir mucho ese tejido social, es más un liderazgo comunitario casi espontáneo, además muy enfocado en las mujeres, sobre todo después del conflicto, y personas que toman decisiones a nivel público, y nos sentamos y nos creamos una metodología para que empezaran a hacer propuestas de política pública que fueran viables desde el comienzo. Esa es una parte de la innovación que vimos, pero otra también se la debemos muchísimo a la pandemia y es la virtualización. Nuestros procesos de formación en democracia, de inclusión, tenemos por ejemplo una página que se llama Datos por Votos, que está dirigida a personas que nunca han hecho política. Y lo que le da es información básica. Yo, Ángela Rodríguez, quiero hacer política en el municipio, iba a decir Soledad, pero ese ejemplo me sale mal. Entonces, no sé, quiero hacer, sí, no. Voy a hacer en San Juan de Nepomuceno, quiero ser concejala de San Juan de Nepomuceno. Entonces, uno entra a la página y dice cuántos votos necesita. Le saca el cálculo, porque la vez pasada tantas personas quedaron con tantos votos, tenemos un histórico estadístico y te dice, mira Ángela, si tú quieres ser concejala, más o menos tienes que sacar esta cantidad de votos, que más o menos te van a costar tanta plata, y así es como tienes que hacer tu rendición de cuentas, tú tienes que tener un gerente de campaña o no, porque la ley te dice esta cosa, y además te da 3 o 4 estrategias para construir una campaña digital medianamente exitosa y barata. Entonces la tecnología nos ha servido para eso. Hace 3 meses hicimos la primera Asamblea Nacional de Juventud en Colombia en términos de democracia deliberativa, que nos permitió conectar a más de 800 jóvenes de todo el país, dando sus insumos para la construcción de la política pública nacional de juventud. Para eso nos sirve la tecnología y ha sido muy efectiva en términos de inclusión y de fortalecimiento democrático. Lo que pasa es que en términos digitales, y cierro con esto porque creo que vale la pena que lo tengamos en el radar, en un país como Colombia, con las características geográficas y de acceso a ciertos medios, formas e incluso privilegios que discutíamos ahorita, la conectividad sigue siendo un privilegio. Y en estos casos en que nos enfocamos en usar medios digitales para recoger lo que llamamos insumos de las comunidades u opiniones o formas de participación, también es un punto de vista que valoramos mucho nosotros desde la cooperación internacional, y es hasta dónde estamos haciendo acción sin daño, ¿no? Porque hasta qué punto estamos elitizando a las personas que participan, porque claramente no tiene el mismo acceso una persona de Barranquilla que vive en el Prado a una persona de Malagua, y estamos hablando solamente de los medios digitales. 1, 2, los medios, o sea, no solamente el internet, sino también desde dónde lo hacen. ¿Cuántas personas tienen acceso a un computador en Colombia? ¿Cuántas personas tienen acceso a un smartphone con la capacidad, digamos, para realmente vincularse a estos procesos y realmente reflejar la representatividad, que fue con lo que empecé y con lo que termino, que es lo que necesitamos? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos, porque si bien nos sirve mucho, también nos puede ir contribuyendo a elitizar este tipo de procesos. Y seguramente que la inclusión y la representatividad en un contexto como el colombiano, donde hemos vivido tanto el conflicto, en el proceso también de la consolidación de la paz, está muy ligado a la reconciliación. Y una reconciliación que no es nada fácil. Y tú ponías unos ejemplos muy claros al exponer cómo ahora las personas que fueron víctimas y que también se conocen con sus victimarios, ahora tienen que vivir procesos conjuntos. Creo que ahí es una clave importante del trabajo que hay que hacer para lograr esa inclusión y esa representatividad también de las personas menos representadas. Pero hablando de lo local, y ahí me refiero con Wilson de nuevo, nos diste ese panorama nacional prácticamente. Ahora, ¿qué pasa en los territorios y qué pasa en lo local? Por ejemplo, Caribe Afirmativo, que tiene toda su actividad en Barranquilla, digamos, su sede principal es Barranquilla, pero que tiene otras 9 sedes. Pero ¿cómo se vive ese proceso de inclusión y de representatividad en el Atlántico, por ejemplo? Mire, hay un asunto que es importante que tengamos claro, y es que un movimiento como el nuestro es un movimiento que es leído muy centralista, como todos los movimientos sociales, pero creo que el nuestro es más fuerte,
y aplica no solamente con el centralismo de la ciudad capital, casi que en todos los departamentos tú ubicas al movimiento LGBT en su capital, y en su capital es un movimiento más de clase media, es un movimiento más gay-céntrico, es un movimiento que ha venido como replicando unos asuntos a veces muy cosificantes, que claro, que cuando tú haces la pregunta por lo territorial, yo quiero dar una afirmación, y es que para Caribe Afirmativo la participación política es el escenario ideal para romper ese centralismo que tiene el movimiento LGBT y pensarlo en perspectiva territorial. A partir de eso, también decía ahora un asunto muy significativo, y es que el aprendizaje de la participación política del movimiento LGBT ha sido a la inversa. Ha empezado en los territorios, ha sido muy exitoso en los territorios. Nosotros actualmente, con las personas que terminan sus cargos de elección popular el 31 de diciembre, tenemos 30 personas abiertamente LGBT en cargos de elección popular que están vigentes. Y por ejemplo, tenemos una diputada en La Guajira, tenemos una concejala en Jaimito Sucre. Entonces es muy importante porque cuando tú haces un mapeo donde están los políticos y las políticas abiertamente LGBT en Colombia, empiezan a aparecer un montón de territorios periféricos que también hacen un llamado de atención de otras narrativas de pensar el movimiento social más allá del centralismo. Ahora, la pregunta por el Atlántico y por su capital, pues yo quiero simplemente quitar ese asunto de que nuestra sede de Barranquilla es la sede principal, porque mis compañeras que están desde las otras casas conectadas, es una lucha que hacemos en Caribe de lo principal y lo accesorio. Tenemos efectivamente un trabajo de pensar la agenda de la diversidad sexual desde los territorios, y uno de los territorios que pensamos la diversidad sexual es desde Barranquilla y Soledad, que tenemos sede en ambas ciudades, y el Atlántico. Y es una visión muy desafortunada. Yo tengo que decirle a la gente, ayer que hablaba con algunas colegas que vienen de Bogotá, me preguntaban con mucho entusiasmo cómo está la agenda LGBT de Barranquilla. Como Barranquilla es la más del Caribe, pues pensaban que también era la más en las agendas LGBT. Es la ciudad más quedada de agendas LGBTIQ+, en la región Caribe. Y esto de más quedada se sostiene en 5 argumentos. El primero: solamente el gobierno vigente del distrito, que es el gobierno que dirige el alcalde Pumarejo, fue el primer gobierno que incluyó la expresión LGBTIQ+ en su plan de desarrollo. O sea, ningún gobierno antes, ninguno de esta ciudad, había incluido lo LGBT. Y lo que incluyó el gobierno actual decía, lo incluyó hace 4 años, que iba a ser una caracterización para medir qué pasaba con las personas LGBTIQ+ en esta ciudad. Faltando 100 días para acabarse el gobierno, no han hecho la caracterización, no ha existido tiempo. Lo segundo que hay que decir de esta ciudad y de este departamento: somos una ciudad y un departamento que tiene el mayor número de violencia contra personas LGBTIQ+ documentada. Digo documentada porque seguramente hay casos que pasan en otros territorios que, como el Estado no documenta la violencia contra personas LGBT, lo hacemos la sociedad civil, seguro desconocemos. En lo que va de este año, solo para darles una cifra, en el área metropolitana de Barranquilla han asesinado a 10 personas abiertamente LGBT, han circulado 7 panfletos amenazantes y hay un par de casos de violencia policial. Y digo eso porque uno esperaría una respuesta muy efectiva del Estado cuando no hay condiciones de vida digna. En Barranquilla la gente tiene el imaginario de nuestra fiesta de carnaval. Aquí tenemos un carnaval LGBT. De hecho, quienes no son de Barranquilla, les invito a que vayan por el Museo del Carnaval, que es bien bonito, bien chiquito también. Y en el Museo del Carnaval hay una sección permanente del carnaval LGBT, y es un asunto histórico al que nos debemos y al que leemos nuestra historia como movimiento. Pero todo se acaba en el carnaval. Esta es una ciudad que no tiene garantías de vida digna para las personas LGBT y mucho menos para la participación. Pero, y para finalizar mi diagnóstico de qué pasa en el territorio, hay que decir con preocupación que hay 3 factores que están hoy sobre la mesa en este periodo justamente electoral que nos preocupa. El primer factor es que hay un asunto de reificación de lo LGBT. ¿A qué llamo reificación? Estoy pensando un poco en la teoría marxista. Y es que aquí hay un asunto, lo vivimos mucho por la fiesta del orgullo, creo que lo vivió todo el país, de usar lo LGBT.
Aquí todo el mundo te pone la banderita, todo el mundo es políticamente LGBTIQ+, todo el mundo nos nombra, todo el mundo nos invita, en todas partes salimos, pero es un asunto simplemente de marketing. Esta es una ciudad que ha hecho marketing de lo LGBTIQ+, inclusive en las ferias del turismo se promociona Barranquilla como una ciudad gay friendly porque hay un carnaval LGBT. Pero esa visión cosificante de lo LGBT no responde con una garantía de derechos humanos y lo vivimos hoy. En segundo lugar, hay un asunto perverso. Yo nací en Medellín, pero llevo 15 años viviendo en Barranquilla. Creo que eso me da cierta autoridad para hablar desde la ciudad donde vivo y pago impuestos y unos servicios públicos carísimos, lo que me cobra aire cada mes por la luz que gasto. Pero aquí en Barranquilla y en el departamento se ha construido un imaginario de lo LGBT muy, lo reitero nuevamente, muy gay de clase media. Entonces, claro, se toma una foto, recordarán mis compañeras de Barranquilla y compañeros que cuando estábamos en pandemia se hizo aquí una foto en la ciudad de lo LGBT que trató de imitar el baile de los 41 en México, que eran un montón de personas del movimiento LGBT y entre esas personas sobre todo, claro, como había una puesta en escena, la gente empezó a leer esa foto como que vestíamos muy bien, somos muy elegantes, vamos a los mejores sitios de la ciudad, una cosa muy clasista, pero que finalmente no se preocupa. En esta ciudad hay pobreza, hay inequidad, hay desempleo, eso pasa por la vida de las personas LGBT, esa pregunta no está sobre la mesa. Y el tercer vacío que nos está pasando hoy es una negativa a pensar en las personas LGBT en procesos electorales. En esta ciudad tuvimos la tercera candidatura abiertamente LGBT del país, que fue Pedro Fallá. Estoy hablando del año 99, creo, un ciudadano barranquillero que era abiertamente gay, se postuló después de las dos compañeras trans que nombré al principio como una candidatura abiertamente LGBT. De hecho, Semana le hizo mucho bullying, y eso que en esa época tenía una directora diferente, y tiene que ver precisamente con ese asunto de que esta no es la ciudad más violenta para las personas LGBTIQ+, es más violenta Medellín, Cali, Bogotá, incluso Santa Marta, por número de habitantes versus homicidios, feminicidios y agresiones personales. Pero aquí en Barranquilla ocurre una cosa que a nosotros en Caribe Afirmativo nos preocupa mucho, y es que se sigue tomando lo LGBT como un chiste. Entonces basta que prendas la emisora para que escuches el señor de la radio cómo se burla de los LGBT. Entonces, claro, a ti te dicen las autoridades del distrito, es que aquí no matan tanto, tú me estás hablando de 10 este año, pero Medellín lleva 35, Bogotá lleva 40, sí, pero esta es una ciudad que, claro, cualquier muerte nos debe preocupar, pero es una sociedad donde se sigue ridiculizando lo LGBT, se sigue haciendo un chiste de lo LGBT, somos muy divertidos, entonces la gente se ríe de la vida de los LGBT, pero no nos toma en serio. En esa radiografía, Diego, para concluir, yo diría que así como el movimiento LGBT siente que la participación política quiebra esta visión centralista del movimiento LGBT, yo creo que el gran debate que tenemos hoy sobre la mesa es cuál es el compromiso de los gobiernos locales y territoriales para garantizar la vida de las personas LGBT. No puede ser justo que Barranquilla no tenga ninguna acción para proteger los derechos de las personas LGBT y que no pase nada, que los candidatos y candidatas no pongan nada en el programa de gobierno y no pase nada, y no es una preocupación solo del movimiento LGBT, no tiene presentación que las personas que quieren gobernar esta ciudad, que son muy tecnócratas, muy jóvenes, que son muy mediáticas, que usan mucho la tecnología, guarden silencio, porque ese silencio de una ciudad que violenta y se burla de las personas LGBT es cómplice de la violencia y la burla. Gracias, Wilson. Y debemos hablar también que hay iniciativas que promueven la participación de los sectores LGBT. Y ahí me gustaría preguntarle a Dane y que nos cuente más bien cómo fue el proceso para lograr el voto trans y qué tuvo que suceder para que esto se diera. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar de algo como para conectarlo también con lo que estaba diciendo Wilson, y es que nosotras desde la Fundación GAD hace unos años elaboramos un modelo teórico.
para poder explicar cómo estos prejuicios y representaciones sociales negativas sí tienen un impacto directo en los procesos de aniquilación. Es un modelo teórico que se llama el PREDIVA y básicamente habla de estos prejuicios y representaciones sociales como unas causas fundamentales que a través de estos medios de la exclusión, la discriminación, la invisibilización y las violencias conducen a la aniquilación de las personas trans. Y cuando hablamos de aniquilación no solamente tenemos que tener en la cabeza esta idea del conflicto armado de nos están asesinando, aunque sí pasa, sino también la aniquilación simbólica, que es que no podamos estar en ciertos lugares, que no podamos participar de ciertos espacios, que no nos permitan acceder a estos. Y cuando hablábamos de esto, hace unos años, un poco antes, cuando estaba Laura Weinstein, que era la anterior directora de la Fundación GAD, una activista trans muy importante en Colombia, se juntó justamente con Caribe Afirmativo y con la MOE y empezaron a hacer este proceso de pensarse el voto trans. Esto fue un proceso que se hizo muy artesanalmente, realmente, en poder intentar mapear datos de qué pasaba cuando las personas trans íbamos a votar. Entonces, nos encontrábamos con cosas como las filas de votación están divididas generalmente en dos, la de hombres y la de mujeres. Entonces, si va una persona trans, ¿a qué fila tiene que ir? Si no ha logrado hacer el cambio de nombre y la corrección del componente de sexo en su cédula. Y si ya lo ha hecho, pero no se parece a la foto que aparece ahí, ¿qué es lo que va a pasar? En la mayoría de estos lugares, pues siempre lo que decían era que estábamos suplantando a alguien, porque la idea dentro de los procesos democráticos, cuando una cédula no coincide exactamente con la imagen que aparece ahí, pues es empezar a dudar de la veracidad y empezar a cuestionar también quién es la persona que está allí haciéndose pasar por otra. Eso digamos como que era una de las principales barreras, pero cuando ya teníamos que pasar a la gran institución que quiere ama y adora mucho a las personas trans, que es la policía, nos encontrábamos con unas siguientes barreras que tenía que ver con, dependiendo del tipo de cédula, en Colombia por ejemplo, hay unas mesas de votación que se hacen que hablan del número de cédula de las personas. Se acordarán por allá, quizás algunas personas acá, o otras virtualmente, nuestros padres, madres, abuelos, o algunos le tengan, tienen una cédula que está dividida entre números del 57, 58 o el 90.80 y algo. Resulta que este tipo de números, cuando las personas trans hacemos el cambio, en algunos casos las personas más mayores no lograron hacer el cambio y la corrección de su número. Entonces este número seguía apareciendo en sus documentos. Eso quería decir que una mujer trans mayor iba a asistir a una mesa de votación donde solamente hacían fila de hombres. Lo mismo pasaba con los hombres trans. Y ni hablemos de las personas no binarias, porque solamente hasta el año pasado pudieron hacer este cambio en sus documentos. Cuando hablábamos luego que listo, ya podíamos estar allí, ya nos pasaban la papeleta, pasaban cosas como que nuestro certificado de votación apareciera con nuestro número con nuestro nombre anterior, o en algunos casos incluso recientemente con la última observación que hicimos, que me pasó a mí y a otras compañeras, personas trans que hemos hecho cambios incluso de más de 3 años o 4 años en nuestros documentos, seguía apareciendo nuestro dead name allí. Entonces nos decían como, usted no puede votar con esta nueva cédula de ciudadanía, y es como, pero ¿por qué no puedo votar si es la nueva cédula que tiene el nombre de hace 3 años? Tuvieron que haber hecho la actualización. Pues la registraduría lo que hizo fue literalmente hacer un refresh a muchos de estos datos y no tuvo en cuenta que hay personas trans que ya hemos hecho los cambios de nombre. Entonces no nos permitían votar. Algunas personas, de suerte, teníamos nuestra cédula anterior, que se supone que la registraduría la tiene que votar, pero pues por cosas del destino todavía las teníamos guardadas, y logramos poder acceder a este derecho al voto. Pero esto digamos como que ha implicado toda esta serie de barreras que se lograron identificar en su momento en el año 2020, que fue hacia finales del año que se logró proponer digamos como esta articulación con el Consejo Nacional Electoral y poder aplicar este protocolo del voto trans. Lo que siguió después entonces, ¿qué es? La aplicación. Realmente qué es lo que está pasando. Entonces se llamaron a partir de una convocatoria que hizo la MOE 40 personas con experiencias de vida trans de diferentes territorios, y se empezó a hacer un proceso de seguimiento, y es poderle preguntar a las y les juradas que están allí si conocen el protocolo del voto trans, si han tenido capacitaciones que tengan que ver con el protocolo del voto trans, cómo deben tratar a una persona trans y qué es lo que deben hacer si existe algún tipo de violencia, discriminación o transfobia en el espacio. Entonces todo esto del protocolo no solamente ha implicado poder hablar de la existencia del mismo, sino tener que hacerle seguimiento. Lo complejo de esto es que siguen siendo solo 40 personas trans para todo un proceso electoral de un país.
¿sí? Y entonces esto nos ha traído también una suerte de subregistros, porque necesitamos es que todas las personas puedan conocer de qué es lo que trata el protocolo del voto trans, que básicamente son recomendaciones muy precisas para que las personas trans también podamos acceder al derecho al voto. Por otro lado, digamos como que hay algo que es importante mencionar allí, y es como sentimos que hace falta todavía todo este proceso de seguimiento. Nos pasa mucho en Colombia, yo creo que acá ya lo hemos mencionado un montón. Colombia es uno de los países también más avanzados en la región en temas de expedición de políticas, decretos o leyes que intentan garantizar la protección de derechos de las personas de los sectores LGBT, pero nos quedamos súper corticos en la aplicación, en el seguimiento y en la veeduría. Y eso se traduce también en los procesos democráticos y electorales. Entonces, teniendo todo este protocolo y todas sus recomendaciones, pues todavía nos seguimos quedando cortes en este proceso de seguimiento. Ángela, ¿cómo han avanzado o no los partidos políticos en la inclusión de personas como las mujeres o las personas LGBTQ+? ¿Y cómo crees tú que incentiva o no esta participación la cuota de género? Bueno, a los partidos están integrados por lo más tradicional de lo más tradicional, incluyendo a quienes se ubican en un espectro ideológico no necesariamente tradicional, es decir, quienes son un poco más avanzados en sus visiones ideológicas, si podemos hablar de eso en el marco de los partidos en Colombia. Todavía luchan mucho por romper esas estructuras elitizadas. Elitizadas son básicamente ocupadas por hombres, tradicionalmente blancos, tradicionalmente del centro del país, y además con prácticas políticas, digamos, que no necesariamente son las más democráticas, en el sentido en que a su vez no son las más incluyentes. Y yo hoy, digamos, a nombre de una organización que trabaja con partidos políticos de todo el espectro, he de decir que todos luchan con lo mismo, en diferente medida y desde diferentes perspectivas, pero no existe un partido político que realmente uno diga, incluso los que lo adoptan desde una perspectiva de disciplina partidista, por ejemplo, que son estos partidos mucho más religiosos y demás, todos luchan con lo mismo. A los partidos les cuestan mucho dos cosas: uno, la inclusión, y dos, la renovación. Y ahí es donde está el elemento del cambio para realmente la representatividad de la democracia que les decía ahorita. La cuota se aprobó, la cuota de género, que en su momento estaba muy enfocada a las mujeres, a la participación política de las mujeres, se aprobó en la Ley 1475 del 2011. Y hoy en día tenemos partidos políticos que nos dicen que les queda difícil porque a las mujeres no nos interesa la política. Y el hecho de que no nos interese la política no es otra cosa diferente a que no nos interesa lo público. Y si en sus mentes no nos interesa lo público, lo que están haciendo es devolvernos 2 siglos para la casa. Porque de ahí para afuera no nos interesa nada. Lo que deberíamos estar haciendo es mantenernos en el ámbito de lo privado. Y eso es lo que subyace a la lucha de los partidos políticos hoy por reconocer el lugar de las mujeres desde lo público y desde el ejercicio político. Y vemos prácticas que siguen siendo muy difíciles a la hora de la inclusión. Por ejemplo, el asunto de las listas, que en su momento, y como nosotros siempre lo propusimos, porque hay un combo grande de varias organizaciones que están acá, que trabajamos en su momento por la cuota, es un punto de partida, pero no puede ser un punto de llegada. Es decir, la cuota no debe parar en el 30%, y además los resultados de las últimas elecciones no lo muestran, con estrategias que funcionan casi que de manera global, que son alternancia, paridad y universalidad. Pues las mujeres llegan en casi al 50% en algunos estamentos, por ejemplo en la Cámara por Bogotá. Eso lo que nos dice es que la cuota tiene que ser un punto de partida, pero no puede ser un punto de llegada, y lo que es difícil es que a los partidos hoy en día les sigue costando mucho reconocerlos. Los partidos siguen, algunos de ellos, a pesar de que tienen estatutos muy avanzados, a pesar de que algunos de sus liderazgos están enfocados en mujeres, siguen luchando mucho para llenar esas cuotas y siguen ejerciendo una cosa que es completamente dañina para la representatividad democrática en Colombia, que es el concepto de las mujeres de relleno. Nosotros trabajamos de la mano con el Consejo Nacional Electoral y otras entidades, porque llegan mujeres a las que les dicen que les presten la cédula para anotarlas en una lista. Ellas creen que simplemente es eso, y cuando menos se dan cuenta es que les llega una multa del Consejo Nacional Electoral. Tenías que rendir cuentas, tenías que tener un gerente de campaña, tenías que hacer muchas cosas, y eso al final, ¿qué es?
primero es una utilización y una cosificación absurda de las mujeres para cumplir una ley, pero dos, también se convierte en una barrera enorme para que las mujeres accedamos a la política. Porque los partidos políticos hoy en Colombia, desafortunadamente, bajo la manera en que está diseñado el sistema, siguen siendo la principal puerta de entrada a la política electoral formal. Es muy difícil hacer política en Colombia electoral fuera de los partidos políticos. Eso lo pueden hacer personajes, por ejemplo, como Herman Vargas Lleras, como David Luna en Bogotá, como Juan Daniel Oviedo, por ejemplo, personas que tienen una proyección económica, financiera, social y partidista o ideológica muy establecida, pero no le podemos decir una vez más a una mujer de 23 años de Albania, Guajira, que se vaya a recoger firmas para ver cómo queda embalada pues, con los votos y el reporte. Entonces, a lo que voy es que los partidos hoy siguen luchando, hay muchas estrategias, yo no quiero, digamos, poner un tono muy gris en esta situación, porque se han hecho avances, pero también hay retrocesos enormes, y yo creo que a nivel macro, tomando fotos como decía Wilson, les pongo las candidaturas a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé cuál sea el promedio de edad, además, pero lo que esas personas que se candidatizaron representan es justamente lo que ha sido la élite de la participación política desde la formación de nuestra nación, porque es que esto, digamos, nosotros tenemos partidos que llevan siglos y que en su momento pudieron estar integrados por quienes hoy se candidatizan a la alcaldía de Bogotá, digamos. El perfil sigue siendo bastante similar, y ni hablemos de lo que tiene que ver con las personas LGBTI. O sea, ahí todavía tenemos una deuda pendiente, porque yo, retomando un poco también lo que decía Wilson y lo hablábamos, pues el azul clarito sigue siendo muy caricaturesco, ¿no? Una aproximación de que nuestro color partidista es el azul, pero las personas de LGBTIQ+ son azul clarito, pues lindo el chiste, pero ¿hasta dónde trascendemos realmente para promover ese tipo de candidaturas? Y además, en estos procesos partidistas de inclusión hay que tener dos cosas que nosotras creo que desde el punto de vista de la participación de la mujer hemos sabido identificar, y uno tiene que ver con la representatividad, con la cantidad de personas. El primer paso es aumentar el número, y para eso elementos como la cuota nos van muy bien. Uno esperaría que los partidos que tienen unos estatutos avanzados también lo hicieran, por ejemplo, con la comunidad LGBTIQ+, pero más allá del número llega otra parte, y es la cualificación de la participación, y es cuántas mujeres, por ejemplo, ejercen desde un punto de vista de agenda de mujer. Y no estoy hablando de agenda en temas que nos ponen ideológicamente difíciles, el aborto, porque entonces uno no puede decir esta sí es feminista porque le gusta el aborto y esta no porque no. Estoy hablando de derechos de las mujeres. Las mujeres hoy en día no tenemos garantizados los derechos en el país en muchos sentidos. Y eso lo podemos ver desde las brechas salariales, hasta las dificultades para las licencias de maternidad, hasta un montón de cosas, incluyendo la participación política. Entonces, como también esas personas que llegan a los cargos de poder tienen realmente una agenda que defienda los derechos de las mujeres o de las personas LGBTIQ+, más allá del número que logren alcanzar en términos de los escaños que ocupan. Muchísimas gracias por esa respuesta y esa muestra de realidad también. Nos queda muy poco tiempo, pero es necesario no solo hablar de lo que está pasando, sino de lo que vamos a hacer. Y ojalá podamos, y les voy a pedir con toda la pena del mundo que podamos responder pronto y corto, pero es importante para ver si podemos tener algunas preguntas del público. Wilson, tú hablabas del incremento del 43% en las candidaturas de personas LGBTIQ+ en el país, y esto también está enmarcado en el lanzamiento de la campaña Voto por la Igualdad, que bajo su lema de Elegir para Transformar busca que el voto sea libre, transparente y seguro para las personas diversas. ¿Cuál es el camino que sigue? ¿Cuál es la propuesta desde Caribe Afirmativo para incidir en que esto siga ocurriendo en próximos periodos electorales? Bien, son unos pasos que compartimos con el NIN y por supuesto con GAD. Primero es efectivamente empoderar a las personas LGBTIQ+, para que haya unas excelentes campañas electorales, para que le propongan asuntos serios al país y el voto efectivamente que consigan sea un voto que respalde eso. Segundo, necesitamos cuidar los resultados electorales
muchas personas LGBT pierden el escaño en el escrutinio, porque precisamente no entienden de esa lógica de cuidar los votos y terminan siendo los más marginados y marginadas en ese proceso. En tercer lugar, acompañarles para que hagan un buen ejercicio ya en los cargos de elección popular. Necesitamos que, porque además hay como una ruptura. De hecho, con el NIN hicimos un encuentro de personas LGBT en cargos de elección popular y nos decían que lo primero que sienten es la soledad, porque son elegidos y elegidas y el movimiento rompe con ellos porque pasamos a hacerle veeduría. Y en ese orden de ideas también cómo acompañamos ese proceso para que puedan, porque finalmente se ven muy fuertes y muy robustos, pero llegan y es una sola persona. Luego de eso, cómo garantizamos ese trabajo que decía Ángela con los partidos, porque todos los partidos, hoy absolutamente todos los partidos en Colombia son políticamente correctos con la agenda LGBT, absolutamente todos. Todos es todos y todos nombran lo LGBT. En la última campaña presidencial del país, todos los candidatos tenían propuestas LGBT buenísimas, absolutamente todos. Aquí el tema es cómo logramos cualificar y cómo logramos que efectivamente haya una corresponsabilidad con eso. Y finalmente está un asunto, y yo hago la cuña aprovechando que Andrés está aquí, que hacemos con Transparencia por Colombia, y es el tema de las veedurías. Necesitamos que el movimiento LGBT siga creciendo en materia de participación política, porque no basta con tener personas abiertamente LGBT en cargos de elección popular. El movimiento LGBT en Colombia, tal como lo decía Ángela, tiene deudas históricas, las deudas no se resuelven solas, necesita presión y necesitamos que el movimiento, desde la movilización social, las acciones colectivas, las veedurías ciudadanas, siga empoderándose para exigir resultados. Y lo digo y con eso concluyo, con un asunto muy contundente que está pasando en el país, que son las políticas públicas LGBT. Esa se volvió la frase de cajón de los políticos en ejercicio. Todo mundo te ofrece una política pública LGBT, tenemos una política pública nacional en los departamentos, en las ciudades, en los municipios, y todo mundo, y una política pública se hace muy fácil. Se puede armar hasta con inteligencia artificial o por Google, copy-paste, está la política pública, no debería ser así. Pero entonces, claro, tú preguntas a cualquier gobernante y te dice, tengo política pública LGBT, pero la vida de las personas LGBT no está siendo una vida dignificada y una vida vivida, y para ello requerimos exigir y requerimos efectivamente que haya una corresponsabilidad y que la clase política entienda que el movimiento LGBT no se busca para elecciones. Es muy curioso porque además como nos ven las marchas, y las marchas del orgullo son un montón de gente, entonces los políticos no leen un montón de votos, entonces empiezan a llamar en esta época, tráigame toda esa gente que estaba en la Plaza de la Paz, que este año fueron como 15.000, póngamelas a votar aquí. No es un asunto de la manipulación electoral, es un asunto que entiendan que somos ciudadanos y ciudadanas que medimos resultados y que también castigamos en la urna esa práctica tan irresponsable que tienen ciudades como en la que estamos hablando hoy de democracia, donde las vidas de las personas LGBTIQ+ no importan. Gracias. Rápidamente, Dan, tú hablabas de las barreras específicas que tenía la población trans para acceder a procesos electorales, tanto como participación como para votar. Y aunque la Corte Constitucional ratifica el hecho de que debe haber un respeto hacia la dignidad humana y hacia la correspondencia entre los documentos y la identidad de género, ¿cómo podemos nosotros trabajar en pro de que esas barreras se vayan eliminando? Y sí, yo creo que hay como dos tareitas importantes. Uno tiene que ver con la transformación cultural, que eso es un tema que no solamente se da con poder hacer visibles y poder hacer partícipes a personas en escenarios, digamos, de tomas de decisiones, sino también cómo podemos hacer para transformar que las personas de los sectores sociales LGBT dejemos de ser tratadas como un chiste. Y por el otro lado, digamos, como que algo importante que tenemos que hacer allí es poder propiciar mejores escenarios donde podamos formarnos políticamente también y asimismo pues también podamos responder a las necesidades en los diferentes territorios. Hay algo, digamos, como que nosotras hemos estado sí, como viendo en todo este paso también por las elecciones en los últimos años, y tiene que ver con un aumento de la violencia simbólica, ¿sí? Esto que le estaba pasando a Taliana, esto que le ha pasado a las candidaturas de personas trans en diferentes regiones y todo, ya no solamente tiene que ver con que está el miedo de poder salir abiertamente con nuestras familias del closet, sino también con poder estar en otros lugares de participación.
y pues eso traducido a este montón de amenazas y falta de respuesta del Estado en campañas, en procesos electorales, pues ha implicado también como tenernos que pensar estrategias que realmente funcionen y protejan la vida también de quienes están en esos lugares. Y eso digamos como que tiene que ver también con un apoyo en general de la sociedad, o sea, los temas de garantías de derechos de las personas de los sectores sociales LGBT tiene que ser un tema transversal a todas las personas, porque al final las personas de los sectores LGBT no estamos, y ahí sí digamos como que lo acompaña un montón, no estamos solamente en las marchas, en donde aparecemos un montón de maricas allá con la bandera, sino también estamos en los diferentes lugares de la sociedad, desde espacios como secretarios, secretarias, en lugares en la calle, vendiendo dulces, o puteando en la esquina, o como sus vecinos, vecinas y vecines, o incluso esos familiares de los que ustedes no quieren hablar. Entonces, como que tenemos que empezar a reconocer también que las personas de los sectores LGBT, pues hacemos parte activa de la sociedad y asimismo merecemos que la garantía de nuestros derechos pues se dé en ese mismo nivel. El tema de los derechos de las personas de los sectores LGBT al final se traduce en una garantía de derechos humanos, entonces tenemos que ponerle el foco a eso porque pues es hablar de los mismos derechos humanos, solamente que pintarlo de algunos colorcitos adicionales porque ni la sociedad heterosexual se ha pensado en nosotros, ni la sociedad que se piensa el cisexismo ha pensado en qué pasa con las vidas de las personas trans y allí digamos como que necesitamos también como un apoyo adicional para poder realmente transformar esta cultura juntos. Gracias. Ya cerramos. Solo la última intervención. Desde el instituto se ha llevado a cabo un estudio sobre la violencia contra las mujeres en la política que no es muy diferente a la violencia que sufren todas las mujeres. Y solo quiero saber de parte del instituto cómo abordar ese tipo de violencias y que, digamos, pueda impactar en una mayor representatividad de las mujeres en los cargos públicos y en las elecciones también. Bueno, voy a ser muy breve y va a ser difícil porque este tema me gusta mucho y además es algo que es considerado uno de los bebés de NIMT porque lo hemos incubado desde hace mucho tiempo. La persona de hecho que está a cargo de esto es Natalie Rativa, que me acompaña acá, es la oficial de género de NIMT. Y lo que pasa es que hace ya un buen tiempo nos dimos cuenta que en la región se venía estudiando una cosa que se llama la violencia contra las mujeres en política, que no es otra cosa diferente a una violencia de género. Como tú lo decías, tiene exactamente las mismas manifestaciones de la violencia de género, pero se ejerce contra las mujeres por estar en política. Hicimos un estudio que fue, yo diría, bastante casuístico y nos dimos cuenta que mujeres electas o que habían sido candidatas en todas las formas, digamos, geográficas, aplicando a todos los cargos, incluso quienes lo habían logrado, habían experimentado violencia por estar en política. Y les estoy hablando de personas como, qué sé yo, en su momento la hoy alcaldesa Claudia López, que era senadora, a mujeres concejalas del municipio de categoría 6. ¿Y qué formas de violencia eran? Hay unas muy cotidianas y, como decía Dane, simbólicas. Por ejemplo, las concejalas salían al baño y les cierran la puerta para que no vuelvan a entrar. A las concejalas y a los concejales en Colombia les pagan por sesión. Entonces, si no pueden volver a entrar, no firman la lista, se quedan por fuera. Otra forma muy clásica es la limitación a los temas. Las mujeres en los consejos y en las corporaciones públicas parece que tenemos que encargarnos de violencia, de temas de salud sexual y reproductiva, asuntos de cuidado, tal vez discapacidad, ahora también LGBTI, pero de presupuesto ni se acerquen. En comisión primera, por ejemplo, del Senado y Cámara de Representantes, ustedes ven unas mujeres durísimas, pero que les ha tocado pelearse mucho estar ahí, incluso de diferentes posiciones partidistas. Y si eso pasa, es decir, no sé si ustedes se acuerdan, pero a la hoy alcaldesa una vez un congresista de la República le gritó en plena sesión del Senado que se pusiera bien los calzoncillos, aludiendo a su condición de mujer y lesbiana. Entonces, esto es para decir poquito. Nos dimos cuenta que el 70% de las mujeres que entran en política pierden sus vínculos familiares o de pareja por su ejercicio político. Nos dimos cuenta que las mujeres, y yo no sé esto también cómo les vaya a sonar a ustedes, pero habían titulares de ciertos medios que definían a Catherine Miranda como la congresista más sexy de Colombia. Y yo no he visto un titular con el congresista más sexy de Colombia. Pues estoy esperando que de pronto aparezca ahí alguien con ese perfil. Sí, el material está difícil, pero bueno, eso es para otra discusión. Pero lo que
las próximas elecciones. Pero no, lo que voy es que son cosas que nos pasan a las mujeres por ser mujeres. Y el 90%, por ser mujeres en política, y el 90% de las respuestas cuando hablábamos con las mujeres eran, pues es que es normal. O sea, yo cómo no iba a esperar que mi esposo me dejara si es que yo ya no puedo quedarme en la casa atendiendo y cuidando si no tengo que salir a sesionar. Pues no es normal. No es normal, y empezamos a darnos cuenta que eso que parecía muy casuístico, en realidad era muy sistemático, y creamos una cosa que se llama el Observatorio de Violencia contra Mujeres en Política, que tiene un combo maravilloso detrás porque tiene cooperación internacional, tiene sociedad civil, la Red Nacional de Mujeres, tiene a la MOE y tiene autoridades públicas. Porque lo que necesitamos son datos duros. Es que es justo lo que tú estabas diciendo. No es posible que las violencias se sigan midiendo desde la sociedad civil o con el apoyo de la cooperación, y quien tiene la tarea es el Estado, que al final es el garante de los derechos de las personas y debe basar sus intervenciones en datos duros. Yo cierro por acá porque de verdad es que este tema me emociona, no sin antes invitarles a que por favor se metan a la página del observatorio, donde lo que estamos tratando de hacer es fijar indicadores muy serios sobre cómo este fenómeno se convierte en una de las principales barreras para que las mujeres accedamos a la política o nos mantengamos en ellas. Muchísimas gracias, Wilson, Dane y Ángela, y les vamos a quedar viendo las preguntas, pero por favor si pueden acceder a ellos afuera, en el café, en el almuerzo, entonces pueden hacer las preguntas directamente. Muchísimas gracias.